Muy buenos días a todos los telespectadores. Nuevamente hoy con las charlas de lunes de columna. Yo soy Simón, residente de tercer año de neurocirugía. Esta charla pues fue supervisada por el doctor Gustavo Giraldo, quien es el tutor. Entonces, vamos a comenzar inicialmente hoy con un caso clínico. Tenemos este paciente de 50 años de edad. Nos cuenta que hace muchos años, alrededor de unos 20-30 años, trabaja en Servientrega y ahora consulta porque tiene 4 meses de un dolor axial lumbar, mm, que con el pasar de los días se fue pues, poniendo mucho peor y hace más o menos un mes y medio inicia con irradiación al miembro inferior derecho. Digamos que se le inicia pues una interrogación por el médico general, quien informa que no hay alteraciones en los esfínteres o anormalidades en la marcha. Le realiza una serie de preguntas relacionadas con el dolor lumbar, donde informa que no hay ni banderas rojas, negras, azules o amarillas. Entonces, en esta primera parte nos surgen las siguientes preguntas. ¿Qué síndrome neurológico tiene el paciente? ¿Son pertinentes lo que preguntan en las banderas en este caso o no? ¿Hay alguna maniobra específica en algún examen físico? ¿Consideran que el paciente requiere una imagen o es suficiente con la descripción clínica para sospechar alguna enfermedad? Me gustaría escuchar acá algún R1, R2 que nos hable un poco de esto. Buenos días. Más Andresito, ¿Qué más, Simón? ¿Cómo vas? profesor. Bueno, respecto a las preguntas que hacen, que qué síndrome neurológico tiene el paciente, yo considero que tiene un síndrome o una compresión radicular, una etiología a establecer, ya sea puede ser una hernia del disco, una hernia discal, puede ser, pues como en este caso que estamos hablando de quistes facetarios, puede ser también alguna hipertrofia facetaria, un canal lumbar estrecho. Si son pertinentes las banderas en este caso, sí, me considero que siempre van a ser pertinentes, pues las banderas siempre nos van a orientar hacia apoyos adicionales que requieran los pacientes, ya sea una bandera negra, una bandera azul, roja, nos van a orientar hacia si requerimos aumentar en imágenes, si requerimos que el paciente tenga un apoyo psicológico o algo adicional. ¿Qué maniobras haría en el examen físico? Pues las maniobras que estamos acostumbrados de compresión radicular, como la CG y esta. Y si se requiere alguna imagen, sí, pues ya es un paciente que ya lleva bastante tiempo con el dolor lumbar. Considero que si requerimos ya avanzar en imágenes, podemos iniciar incluso desde una imagen como una radiografía o incluso según como ya estamos sospechando de que sea una compresión radicular, algo de tejidos blandos como una resonancia se podría beneficiar. Profesor, muchas gracias, hermano. Entonces, sigamos con el caso. Bueno, en el enfoque inicial, este paciente pues decidió, como pasa uno, acudir al médico general. El médico general pues, digamos que reinterrogando las banderas, pero decide que este paciente inicialmente se va a mejorar con un manejo analgésico, pero no responde. Entonces, frente a lo anterior, después de ese ciclo analgésico, se decide realizar una radiografía simple lumbar. eh, Enfocando al paciente con una compresión radicular o de pronto un motoneurona inferior. Cualquiera de los dos enfoques lo realizó el médico general. Esta es la radiografía que nos trae el paciente en la vista AP, en la vista lateral. Mm, Acá nuevamente nos surgen entonces las siguientes preguntas. Nos gustaría hacer también un R1 o un R2, que es, ¿hay algo llamativo en la imagen? ¿Usted cree que es necesario optimizar el manejo del dolor? ¿Le agregarías otra imagen? ¿O realmente este paciente podríamos seguir intentando con manejo del dolor y terapia física? Les ponemos la imagen. Buenos días, Simón. ¿Qué profesor? Bueno, no. Muy bueno. Tenemos pues una radiografía simple de columna lumbosacra. Ujú. Y bueno, en la AP en realidad no se ven pues escoliosis, no vemos tampoco pues disminución del tamaño de los cuerpos. En la lateral pues vemos que está conservada la lordosis lumbar. Los forámenes pues se ven bien, no se ve una causa pues un osteopito que los está obstruyendo, excepto no, de hecho parece que en el L5S1 estuviera un poco estrecho, pero no, yo lo veo como normal.
En cuanto a si se solicitaría otro tipo de imagen, pues con la sospecha de una radiculopatía, entonces yo creo que lo complementaría con una resonancia pues para evaluar la parte de las raíces. Y me muestra las preguntas para ver para la otra que me falta por responder. No, si le agregarías Y de pronto algo del dolor o seguirías sí, con la misma evidentemente, línea. pues, si el paciente persiste con dolor, habría que optimizarlo. Tendría que ver, pues, qué medicamentos tendría, si ya tiene AN, si de pronto lo complementaría con un opioide débil, y a ver si de pronto con la parte, pues, de terapia física, otro tipo de modalidades para control del dolor. Perfecto, muchas gracias, doctor Carlos. Entonces, siguiendo por la línea de Carlos, lo que decía también Andrés al principio, este paciente se manejó como una lumbalgia mecánica y se decidió inicialmente enviar a medicina del dolor, ya que la radiografía pues estuvo, entre comillas, normal, no hubo alteraciones importantes. Entonces, Clínica del Dolor le empieza un manejo, pero ellos deciden y ven que no responde al tratamiento, por lo cual deciden enviarlo al grupo de neurocirugía. Y pues según el concepto de Carlos se decide hacer una resonancia, ya que realmente desde el principio un síndrome de compresión radicular o una motoneurona inferior, deberíamos tener una imagen avanzada con este paciente. Entonces miremos que durante ese tiempo pasan más o menos 6 meses a un año, retrasando, digamos, el diagnóstico. Entonces hacen la resonancia traemos pues este caso que se encuentra en la literatura y encontramos esta lesión. Nos gustaría hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? ¿Ese paciente requiere cirugía? ¿Es mejor el manejo médico? Si usted considera cirugía, ¿nos hablaría de algún abordaje? ¿Hay técnicas mínimamente invasivas para esto o simplemente hay como abordajes tradicionales? Nos gustaría escuchar de pronto un R3, R4 o un R5. Ahí en el momento. Después describamos la imagen. ¿Qué más, Simón? Aquí, Andrés, usted. Ok. Bien, entonces tenemos una resonancia sagital, la tenemos en un corte, en T2, una resonancia lumbosacra, la cual vemos una lesión en L5, más o menos como a nivel de la faceta de L5, que es hiperintensa, que tiene un plano de clivaje incluso con todas las estructuras de su alrededor, que está haciendo como un efecto compresivo sobre el foramen del lado derecho. ¿No? ¿Qué otra pregunta era que había? Sí, considero que el paciente ya debe considerarse hacia un manejo quirúrgico. ¿Y qué abordaje utilizaría? Pues se han descrito básicamente tres tipos de abordaje para estos pacientes, que puede ser una laminectomía con descompresión, o una laminectomía con fijación y descompresión, y el otro son los abordajes mínimamente invasivos. En ese paciente que considero que no se encuentra en inestabilidad y que es un paciente que, si llegamos a la lesión, resecamos la lesión, no va a estar inestable, consideraría que el abordaje más óptimo para el paciente sería una hemilaminectomía nomás, con resección de la lesión para descomprimirle. Listo, perfecto, Andresito, muchas gracias. Ese es el enfoque. Bueno, entonces, la reunión pues, de hoy es acerca de quistes facetarios lumbar, que es la lesión que encontramos en este caso, las recomendaciones de expertos versus evidencia actual. Bueno, entonces vamos a desarrollar el tema. Entonces, pues como el cronograma que les traemos, epidemiología, definición, fisiopatología, una serie de opciones importantes que se han descrito en la literatura y digamos que hay apoyos para esto. Entonces, primero el quiste facetario es una enfermedad, digamos, con una incidencia y prevalencia desconocida, ya que es una entidad, primero hasta el momento poco frecuente, pero que se ha aumentado con frecuencia debido al número de imágenes, se han aumentado los reportes de casos, digamos que por el envejecimiento de la población también hay una relación en la incidencia de esta enfermedad. ¿Qué pasa hasta el momento? No hay una evidencia sólida, en general todos son reportes de casos, pero a pesar de esto hay una buena cantidad de información que nos permite entender algunos puntos importantes a la hora de enfocar a este paciente. La fisiopatología no está del todo claro, pues hay varias teorías.
pero digamos que esto pertenece a un grupo complejo, que son los quistes espinales, y a veces enfocarlo es un poco enredado según el autor. ¿Listo? Se ha visto que en los pacientes con dolor lumbar, si le hiciéramos la imagen en promedio a todos, un 10% de esos pacientes tendría un quiste facetario. Y eso nos llamaría pues mucho la atención, ya que no empezaría a ser una enfermedad tan poco común, tendría que ser más frecuente de lo que creemos. Según las revisiones de los pacientes que llegan a foraminotomías por causas diferentes a los quistes facetarios, se han encontrado, según la revisión, de 10 a 31 casos de cada 1000 a 1400 foraminotomías. Entonces, digamos que empieza a cobrar importancia esta patología acorde a los hallazgos actuales. Lo otro es que en un 40% de las espondilolistesis va a haber un quiste facetario, así sea pequeño, y digamos que conforme va avanzando la edad, hasta los pacientes de la séptima década de la vida, que es la presentación más frecuente, tenemos un 7% de casos reportados. ¿Cuál es el problema de esta enfermedad? Que su presentación es difícil a veces diferenciarla de la hernia lumbar con radiculopatía, porque esa es la forma de presentación que hace este paciente. Existe una variante que es una compresión radicular aguda, que es cuando un quiste de sangre, que más adelante tocaremos este tema, pero también es una indicación de cirugía de forma rápida, como lo veíamos en el caso clínico inicial. Entonces, dependiendo de cómo progrese la enfermedad, esto va a cambiar el enfoque quirúrgico y el enfoque clínico, y vamos a ver que el manejo va a ser a veces un poco enredado en estos pacientes. Lo importante es que hasta el momento ese sangrado intraquístico no tiene relación con anticoagulantes y antiagregantes, solo con trauma de alta energía o microtraumas o traumas de baja energía. Bueno, entonces, ¿cómo se define esta enfermedad? Digamos que es una patología que cuando revisamos la literatura no tiene una definición propia, digamos que tiene una definición clásica. Es un quiste que surge de la cápsula articular facetaria de la columna lumbar. Pero conforme avanzaba el tiempo se le acuñó también el quiste yuxtafacetario, que cuando hablamos de la fisiopatología entenderemos a qué se refiere esta ubicación. Y lo otro es que la definición también incluye los quistes ganglionares. Entonces se ha ampliado mucho esta definición, este concepto, y eso es lo que también ha limitado el enfoque y los puntos claros en esta enfermedad. Bueno, entonces en cuanto a la fisiopatología, tenemos este artículo del grupo chino publicado en 2016, es una clasificación extremadamente buena de todos los quistes espinales y obviamente pues nos vamos a enfocar en el quiste facetario. Entonces el primer concepto que habla este grupo es que los cambios degenerativos son los que van a permitir el desarrollo en general de todos los quistes en la columna, no solo de los quistes facetarios. ¿Cuál es el problema? Que aquí hay dos membranas, que está la membrana facetaria y la cápsula sinovial, ¿cierto? Cuando la membrana se debilita, eso facilita que la cápsula sinovial protruya a través de ese efecto de la cápsula articular y es lo que permite que esa pequeña cápsula se vaya llenando por líquido sinovial y ese fenómeno de empuje por el líquido sinovial es lo que va haciendo progresivo el crecimiento del quiste. Ahora, este grupo habla de que las zonas yuxarticulares pueden ser tres zonas. El quiste articular o propiamente en la faceta, que era de nuestro caso clínico como lo describí antes, esta es la presentación clásica usual, pero ellos acuñan que cualquier estructura que esté en el ligamento amarillo o en el ligamento longitudinal posterior y contacte la faceta se considera un quiste yuxarticular y pertenece a este grupo de patologías. Se considera que es un quiste real porque tiene la presencia de membranas sinoviales. Y este es el problema, que aquí miremos que la clasificación del quiste y la localización varía según los autores. Entonces miremos esta revisión, tenemos desde 1988 hasta días actuales. Miremos que inicialmente, hasta el 2006, se hablaba inicialmente de solo quistes aracnoideos y se clasifican intradurales o extradurales. Y desde los 98 se hablará de quistes meningios espinales. Con el tiempo se ha tratado de modificar este concepto y más o menos hasta el 2013 ya se empieza a hablar de los quistes sacros extradurales y desde el 2007-2010 de los quistes yuxtaarticulares, facetarios o en las estructuras adyacentes. Entonces es muy importante ver que dependiendo de la revisión pues adquiere más fuerza o no los conceptos y la clasificación que ellos tratan de dar. Entonces digamos que la evidencia sólida empieza a partir del 2014 y del 2007 en general. Ahora, ellos también otro problema es el enfoque a la hora de entender los quistes, porque cada artista, cada escritor y cada neurocirujano que enfoca o cada autor tiene un mecanismo diferente que explica. Entonces miremos que se habla del mecanismo de válvula, de presión hidrostática,
desencadenados por la marcha en cuesta arriba. Pero digamos que desde el 2010 en general se empieza a hablar de los cambios degenerativos por trauma y por microtrauma, que eso es lo que empieza a hablar de los fenómenos degenerativos. Pero en el 2009 se le agrega que hay anormalidades del desarrollo de la faceta. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber algún grado de predisposición genética para desarrollar un quiste facetario lumbar. Bueno, entonces frente a todo lo que vimos anteriormente, sabemos que la fisiopatología no es clara porque cada autor tiene su forma de enfocar su condición y su patología y inclusive su enfoque quirúrgico, que lo veremos más adelante. ¿Qué pasa? Que la enfermedad se ha descrito en general entre los niveles L4 y L5, que es donde la columna tiene mayor movilidad, y eso fue lo que le dio esa primera base de la hipermovilidad por microtrauma o trauma. Entonces siempre las zonas más móviles. Siempre pensar que el paciente puede tener espondilolistesis y siempre hablar de inestabilidad de base en estos pacientes y el trauma, aunque realmente la inestabilidad por microtrauma es la principal base. Eso también es importante saber que esos fenómenos tienen tres etapas, digamos que en general las primeras dos son las etapas clásicas y el tipo 3 es el trauma de alta energía. ¿Qué quiere decir? En la etapa 1, por alguna causa hay un incremento en el movimiento, una inestabilidad, y eso va a generar un efecto de masa que daña esa cápsula articular y permite la protrusión de la cápsula sinovial. Segundo paso es que se generan microsangrados o calcificaciones o ambas por el envejecimiento. Entonces eso hace que la cápsula tienda a volverse más resistente por los cambios inflamatorios y sea más difícil que regrese la cápsula. Y el tercero ya son traumas de alta energía o fenómenos de hiperextensión, que esto genera de entrada inestabilidad, genera compresión, usualmente es lo que genera un quiste hemorrágico de forma aguda. Entonces, miremos esta revisión de 499 quistes. Miremos que lo más frecuente siempre es la espondilolistesis y la osteoartritis, es decir, ya tenemos una columna en general degenerada. Las hernias discales, la estenosis espinal y la escoliosis suelen ser raras en la presentación acompañadas de esta patología, aunque pueden estar presentes. También tenemos un compromiso cervical, sí, las zonas cervicales más frecuentes son C5, C6 y C7, T1. Estas zonas que son las más móviles de la columna cervical, exceptuando pues de la zona supraxial, o sea la zona occipito cervical. Digamos que lo ideal sería, si encontramos una lesión cervical en estos niveles, buscar una lesión lumbar. No se nos olvide esto, porque usualmente las lesiones cervicales se ha visto que hay concomitantes otros quistes en la zona lumbar. Es tal vez la única indicación de extensión de imagen en los estudios. De resto, el lumbar no requiere ninguna otra alteración. Los quistes torácicos son muy raros y es porque es una columna pues, más rígida, más sólida, entonces es menos frecuente encontrarlo. Usualmente se describen en los pacientes que han tenido trauma o tienen alguna inestabilidad por alguna causa diferente. ¿Listo? La zona más frecuente donde ubicamos los quistes es la zona posterolateral del saco tecal. Y pues lo clásico en la literatura es que hay un quiste sinovial con una luz revestida de membrana mucosa, células epiteliales aplanadas y pequeños focos de tejido cartilaginoso que se pueden acompañar o no de las calcificaciones según la etapa del quiste. Esta es pues la histología que ellos describen, miren todas esas membranas y ese contenido quístico, pero realmente no hay como un hallazgo anormal más allá de un quiste sinovial tradicional. Bueno, ahora, ¿qué edad se presenta? Es usualmente en la séptima década de la vida, pero en un rango entre los 58 y 69 años de edad. ¿Listo? Usualmente los pacientes van a consultar con dolor lumbar, puede ser axial radicular o axial solo. Y miremos que el enfoque de estos pacientes en promedio tarda 14 meses en consultar para hacer el diagnóstico, usualmente no llegan de forma temprana. Ahora, pueden llegar tan rápido como un mes, dependiendo del enfoque de la presentación, usualmente esas tempranas son los quistes que sangran, y en los dolores más inexplícicos pueden tardar hasta 48 meses. Lo más llamativo es que rara vez el paciente mejora con los analgésicos y el reposo, independientemente del manejo. Así se le ponga manejo de alta energía, el paciente siempre va a permanecer con dolor. Como dijimos, la raíz más comprometida suele ser L5 y lo llamativo es que en algunos casos puede ser de forma bilateral. Y en la zona cervical también la presentación más común es la radicular, que es muy importante, que en muchas ocasiones decir que el quiste facetario de forma aislada genera la compresión radicular es difícil, porque puede tener hernias discales o cambios degenerativos que puedan mitigar o solapar la presentación del quiste. Entonces, no siempre, a menos de que sea una compresión muy clara del quiste, a veces es difícil asociarlo al dolor radicular. Entonces miremos, según este grupo, que nos trae una revisión de 7 pacientes
¿Qué presentación tuvo? Y miremos que en general todo el compromiso de estos grupos suele ser de L5. Solo tenemos un pequeño caso que es el compromiso bilateral y el nivel en general suele ser L4, L5. Y solo un paciente lo tuvo en L3, L4, un poco menos frecuente la presentación. Rara vez tienen alguna alteración importante y el paciente que ya tiene una alteración es porque tiene una patología bastante avanzada y llegó muy tarde. Entonces, tener esto en cuenta, lo mismo a la edad de presentación, mira, es que no se sale de ese rango. Y en general los pacientes pues tienden a tener dolor lumbar y ese cuadro radicular. Y ese es otro estudio que hace una revisión hasta de 3.041 casos en total de quistes. Entonces, miremos la edad en promedio, son los 65 a 62 años de estos pacientes. Predomina un poco más en mujeres, algunas revisiones bajan hasta el 52, otras suben hasta el 68%. Los síntomas más frecuentes, ¿cuáles van a ser? Siempre radiculopatía y dolor axial. Eso es lo que se va a encontrar. De mielopatía para abajo, déficit motores, sensitivos. Miren que en general máximo llega al 50%, inclusive en las mejores revisiones, pero puede ser del 0%. ¿Okay? Lo mismo en los casos de trauma de espondilolistesis. El trauma, miren que es muy poco frecuente, generalmente no sobrepasa el 7%, pero la espondilolistesis tampoco tiene una relación. Entonces, ese 70% que a veces encontramos es el 70% del 31% de las espondilolistesis. Entonces, digamos que no siempre tiene que haber un cambio degenerativo importante para desarrollar el quiste facetario. Ahora, lo que decíamos, usualmente predomina en mujeres, siempre puede haber el síntoma axial con o sin irradiación. Es muy importante, puede haber quistes altos, que se habla del segmento L1, L2. Estos pacientes tienen mal pronóstico porque se relacionan con compresión central y mielopatía. Y lo que en general tienen estos pacientes es una inestabilidad lumbar bastante extensa y una degeneración marcada de la columna. Entonces dificulta el enfoque de estos pacientes. Y siempre pensar que cuando un paciente hace un déficit agudo y tiene un antecedente en quiste facetario, es que tiene una variante hemorrágica y ese paciente hay que llevarlo a intervención de forma rápida. De los hallazgos clínicos en general que tenemos, siempre dolor radicular y dolor lumbar es lo que predomina. Y de ahí para abajo es muy raro, inclusive ni en las escoliosis ni en las estenosis uno espera con frecuencia encontrar este componente. Y siempre lo que hacen énfasis en la charla, dolor radicular agudo sangrado intraquístico. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Por la presentación clínica tenemos estos tres: hernia discal, canal lumbar estrecho y el síndrome de la articulación facetaria. Pero siempre la primera opción será una hernia discal acorde a la presentación clínica. ¿Qué escalas tenemos? La de OMS, MaxNaps y la de Prolos. Entonces acá tenemos la de O2 y la de MaxNaps, perdón, y la de O2. En general es más relacionada con la respuesta quirúrgica, no se utiliza en los pacientes con manejo analgésico de forma frecuente. Y acá tenemos la de Prolo, que la de Prolo tiene dos variantes, digamos una clásica que habla del estado económico y funcional, y se le ha agregado una variante moderna que habla del dolor y la medicación. Eh, digamos que esta es más difícil de enfocar porque también tiene mucha relación con el canal lumbar estrecho y el dolor lumbar. Entonces, dificulta a veces el enfoque de eso. Entonces, la más utilizada en la literatura es la escala de McNabbs. ¿Qué imágenes tenemos? Siempre la elección sería la resonancia por su alta sensibilidad para el diagnóstico. Inclusive la tomografía a veces puede quedarse corta. Entonces, lo ideal sería tener una imagen avanzada con resonancia, no tiene que ser contrastada, solo se requiere sí. Se ha descrito clásicamente como un T1 hipointenso y un T2 hiperintenso, pero eso puede variar del contenido de proteínas, es decir, del tamaño del quiste y la evolución, y si hay la presencia de sangrado crónico o no, o si hay un sangrado agudo. Pero a pesar de todo, de que la imagen de elección y la resonancia, usualmente estos pacientes solo tienen radiografías porque están siendo enfocados como un dolor mecánico por medicina general, en muchos casos, dificulta el enfoque de estos pacientes. Lo más frecuente que se ha descrito es la espondilolistesis grado 1 en 71% de los casos, pero recuerden que estos pacientes también pueden tener espondilolistesis de alto grado. Y lo más llamativo es que si hay una artrosis facetaria en el 90% de los pacientes que tienen quiste, entonces el desgaste de la articulación favorece ese desarrollo. Ya por imágenes, los diagnósticos diferenciales se han descrito como los meningiomas, hernias de disco, schwannomas, neurofibromas, pero en general es fácil de identificar el quiste por las características que se han descrito. Esto principalmente es cuando el quiste tiene sangre en su contenido. Ahora hablando de las opciones de manejo, todavía sabemos que no hay una evidencia clara. El manejo conservador ha visto que solo mejoran un 30% de los casos a los 6 meses. ¿Qué va a pasar de ese 30%? El 47% en algún momento quedará en intervención, idealmente en el primer año. Entonces es difícil irnos de entrada por un manejo médico en general.
Ahora, los resultados quirúrgicos, como vemos en las escalas, se categorizan en excelentes, buenos y a veces sin respuesta o deterioro. ¿Listo? Entonces, en general, el 90% de los casos va a tener un muy buen resultado acorde al manejo quirúrgico. Entonces, miremos que también el enfoque quirúrgico ha sido un dolor de cabeza porque tenemos todos estos autores y cada uno tiene la forma de enfocar su lesión. ¿Qué es lo que se ha visto? Que en general la mayoría de estudios hablan de que se debe resecar el quiste idealmente de forma completa y por una técnica que no viole mucho la integridad de la columna. Esto, idealmente una hemilaminectomía de 2 segmentos que ya vamos a entender qué es esto. Pero básicamente miremos que las revisiones que más tienen pacientes son los que en general hablan de tratar de fenestrar el quiste y removerlo de forma completa. Frente a lo anterior, pues como no hay una opción de manejo clara, idealmente podríamos intentar una opción de manejo médico en los pacientes que no tengan síntomas radiculares y el dolor sea predominantemente axial. Ahora, si hay una destrucción de la faceta por el quiste o hay síntomas radiculares claros y francos, ese paciente hay que llevarlo a entrada de intervención, no hay que pensarlo 2 veces. ¿Qué pasa? Que hay un porcentaje pequeño, como decíamos, un 30%, que puede tener una regresión del quiste, pero no es lo usual. Usualmente es que el quiste progrese y el paciente tenga deterioro. Y lo otro es que si falla el manejo analgésico, en la literatura no hay una claridad que es un manejo analgésico o no, cuánto tiempo debe darse, o si durante el seguimiento hay alguna alteración motora sensitiva, ese paciente debe ir a intervención quirúrgica. Entonces, lo ideal es hacer una extracción completa del quiste. Entonces, los cambios degenerativos dicen que se debe hacer una descompresión de 2 niveles, que quiere decir una laminectomía del nivel descomprimido y 2 hemilaminectomías, una superior y la otra inferior, idealmente de media lámina, es como la recomendación. Con esta técnica se ha visto que más o menos con 2 niveles se resuelven los síntomas, casi en el 100% de los casos, hacia los 6 meses. Hay que tener eso muy claro. Bueno, eh, ellos hablan de que dependiendo de la técnica puede ser segura o no segura para generar inestabilidad. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Uno, del tamaño del quiste, del contenido y la adherencia a la dura madre. ¿Qué pasa? Que el tamaño no ha sido claramente definido que es un quiste grande, que es un quiste pequeño. Se ha extrapolado a otros conceptos de la literatura que hablan de que el punto de corte son 3 centímetros, pero realmente en la evidencia no se ha hablado de eso. Entonces, el grupo tal vez más fuerte es el de Metellus con los colaboradores. Ellos hablan que lo ideal sería hacer una facetectomía medial con una hemilaminectomía de 2 niveles para prevenir la recurrencia. Algunos autores dicen que esto tiene alto riesgo de inestabilidad. Entonces, Trumer y los colaboradores trataron como de demostrar eso. Y ellos recomiendan es que simplemente la técnica permita penetración del quiste, drenarlo por completo y usar es la técnica que el cirujano se sienta cómodo, pero evitando la inestabilidad a futuro. ¿Qué pasa? Que en esas dos corrientes, a pesar de esto, el abordaje estándar es la facetectomía medial con hemilaminectomía. ¿Por qué se escogió esta técnica? Porque Lois y los colaboradores a lo largo del tiempo encontraron que en un paciente bien seleccionado la técnica escogida no genera inestabilidad en estos pacientes. Entonces lo que venimos diciendo, quistes pequeños, idealmente microcirugía, fenestrarlo y tratar de abrirlo y vigilarlo. Los quistes grandes, como están abiertos a la dura madre, recomiendan una resección completa y ligar la base del quiste para evitar que recurra. ¿Qué pasa? Gran porcentaje de los quistes recurre, pero en general no genera síntomas. Ahora, una base muy importante de la cirugía es que no se justifica bajo ninguna instancia que el paciente tenga algún daño neurológico, es decir, que yo sacando el quiste tenga que sacrificar la raíz, porque yo puedo fenestrar el quiste y dejar al paciente sin ninguna lesión y el quiste tiene poco riesgo de regresión si es una buena fenestración y una buena resección parcial. Ahora, el debate importante es la fusión, porque según algunas revisiones, los pacientes que se llevan a fusión tienen menos recurrencia, el 80% mejora, pero miremos que sin técnicas de fusión, hasta el 70% de los pacientes no tienen recurrencia. Entonces, es un dato que ahí genera un desbalance. ¿Qué pasa? Entonces, según ese análisis, no hay como diferencia entre fusionar y no fusionar, y eso realmente deberíamos basarnos en otros conceptos a la hora de enfocar la patología segundo que hay. Entonces, porque es importante. Entonces, se ha visto que la resección quirúrgica del quiste, idealmente completa, previene la recurrencia en un 88% de los casos. Esta recurrencia no es que la lesión no vuelva a aparecer, sino que no genera síntomas, queda un quiste pequeño y estable que no se deteriora en el tiempo. Entonces, lo que decíamos, siempre la técnica es la facetectomía con la hemilaminectomía de 2 niveles, que es
hacerle la laminectomía al nivel comprometido, y ahí media lámina superior y media lámina inferior. ¿Listo? Y lo otro es que la técnica con aspiración de aguja, esto no se recomienda, la recurrencia es extremadamente alta y vuelve a ser sintomática, es decir, el 100% de los pacientes vuelve a desarrollar síntomas, por lo cual lo ideal es mejor no realizar ninguna técnica de este tipo. Entonces miremos que según los autores, ellos dicen que los resultados tienden a ser siempre muy buenos. Miremos que en la mayoría de revisiones, poco a poco, independientemente del artista, del autor, hay excelentes resultados. Entonces lo ideal en estos grupos es realizar la intervención quirúrgica temprana para mejorar los resultados de los pacientes. Entonces la cirugía, digamos de entrada, siempre en caso de sangrado de compresión aguda, lo ideal siempre de la cirugía es prevenir la lesión por compresión y la destrucción facetaria. Y en estos casos se ha visto que si interviene de forma temprana, el paciente va a revertir la paresia y la pérdida del miembro inferior afectado. Esto es realmente muy importante y esto es lo que explica por qué debemos conservar a ese paciente neurológicamente. En cuanto a los resultados, pues miremos que con fusión y sin fusión. Entonces la laminectomía aislada, el 85% mejoras, 45% no va a tener una fusión estable, pero la mejoría es suficiente para permanecer tranquilos. En confusión, los resultados ya clínicos, el paciente no mejora, pero sí tiene mucha mejor fusión. Normalmente en estos casos es porque el paciente tiene otras condiciones que explican por qué el paciente no va a mejorar completamente del dolor. Y lo que hablamos, yo intervengo 20 quistes, pero si los opero bien, recurren 19, pero estos 19 no generan ningún grado de sintomatología. Ahora, ¿siempre fusionamos? No. O sea, tener un quiste no es indicación de fusión, eso hay que tenerlo muy claro. Ellos cuando dicen que fusiona el paciente es espondilolistesis de alto grado, o lo que hablamos es en una zona altamente móvil, como lo que es la zona atlantoaxial. De resto de entrada no requerimos fusionar, a menos de que el paciente tenga otra indicación diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo intervengo en un paciente y lo fusiono después, usualmente ese paciente no mejora ni siquiera en los siguientes 3 años. Entonces es difícil hablar de fusión y el quiste. Idealmente buscar otras causas por las cuales deseamos fusionar a este paciente si tiene alguna indicación clara. Entonces miremos este estudio que nos resume 2.900 quistes que estudiaron. ¿Y ellos qué nos quieren decir? Entonces, en los métodos hicieron una revisión entre el 97 y el 2014, hicieron una revisión bastante extensa. Y ellos dicen que solo, según la técnica, se recorrió una hemilaminectomía parcial en el 70% de los casos. Y en el 27% restante, una hemilaminectomía tradicional. Que ellos decían, miren, el dolor disminuye del 93% de los casos al solo 5%. El dolor lumbar aislado baja del 90% al 5% de los casos. Las alteraciones motoras y sensitivas bajan del 40 al 14 y del 45 al 6%. Inclusive los síntomas axiales vagos logran disminuir en un 78% de los casos. Entonces, después de todo este enfoque, ellos dicen que el manejo quirúrgico es lo que mejor da resultado en estos pacientes, idealmente un resultado bueno y excelente, y que las técnicas que tocan las facetas, si no hay signos de inestabilidad por una causa diferente al quiste, no se requiere fusión. Es extremadamente importante, es una intervención completamente simple y sencilla. Ahora, hablemos de los abordajes mínimamente invasivos. Entonces, lo que más se ha descrito es la técnica transpedicular endoscópica y las técnicas por tomografía. Este primer estudio nos habla que la técnica transpedicular endoscópica puede ser reemplazada para los niveles L4 o L5. Ya vamos a hablar un poquito de la técnica y tiene resultados bastante similares. Entonces ellos como dicen, el paciente usted lo ubica en decúbito lateral, no requiere estar bajo anestesia general, sino se le puede aplicar anestesia local y una sedación intravenosa. Si vamos para el E5, tomamos una medida de 12 centímetros lateral y si vamos para el E4, 12 centímetros lateral hacia el lado de los síntomas. Entonces, por medio del intensificador, ellos van ingresando por una vista apilateral. Uno espera en promedio ingresar 25 centímetros con una aguja 18, hasta encontrarnos en el borde lateral del pedículo vertebral que vamos a intervenir. ¿Listo? Y siempre confirmar la ubicación con intensificador. Cuando ya sintamos contacto con el hueso y lo verifiquemos, ellos dicen que se ubica un K-wire y eso permite ampliar la incisión, obviamente con un poco de ayuda, y ahí empezar a utilizar dilatadores secuenciales en promedio desde 4 hasta 8 milímetros. ¿Qué pasa? Que con esos dilatadores, después de que ya dilatamos completamente, se pone la aguja de Jamshidi, listo. Y esto es lo que permite tener el punto. Ya después de utilizar la aguja de Jamshidi,
y ubicarlo, ya lo que utilizamos es la guía del endoscopio. Entonces usualmente son incisiones pequeñas de 8 milímetros, algunos hablan de hasta 7,2 milímetros. Entonces este caso, que es similar al que teníamos en la presentación, se le utiliza una técnica endoscópica. Entonces miramos cómo el paciente se le va haciendo la ubicación poco a poco. Estamos ubicados ya en la faceta y ese ya es el tubo o la aguja de Jamshidi, que es lo que va a permitir ingresar el endoscopio. Entonces lo que vamos acá, esta es la articulación facetaria, esta es la faceta medial, esta es la faceta lateral. Se fenestra todo ese quiste, se reseca completamente y se pueden dejar pues las membranas adheridas porque es una fenestración completa. Y acá miremos después por las imágenes cómo el espacio estaba abierto y cómo desaparece posteriormente en el corte axial comparado con el sagital, después de las técnicas de fenestración. Y esta es una aspiración guiada por tomografía, pero fenestrando el quiste, que es una de las técnicas que están descritas. Entonces miramos este pequeño quiste, ellos hacen la biopsia guiada, administran el medio de contraste, ubican y ahí lo que hacen es ingresar la aguja, fenestrar el quiste lo que más se pueda y utilizar algún sellante. Y miren que a veces después, si bien el quiste no realza tanto, continúa pequeño y permanece estable y mejora los síntomas del paciente. Ellos que dicen que las técnicas de este tipo, que hicieron una recolección bastante importante entre el 2006 y el 2016, de 64 casos, ellos dicen que la intervención es exitosa en el 98% de los casos y 86% de los pacientes tienen una respuesta completa o parcial, es decir, excelente o buena con el resultado. Y en promedio mejoran 49 meses. Listo. Y en general un 56% de los pacientes tienen muy buena recuperación a largo plazo. ¿Qué pasa? La técnica endoscópica tiene unos problemas, es que ellos dicen que la presencia de calcificaciones en el anillo de la membrana o la presencia de baja intensidad, es decir, un contenido muy proteinazo en los quistes, no permite que esa técnica sea tan buena. Entonces, si vemos estas dos lesiones o estas dos características del anillo, es mejor no tocar ese quiste a menos de que sea por una técnica tradicional. Ya para concluir, el quiste facetario todavía no tiene un mecanismo claro. Las indicaciones quirúrgicas se resumen básicamente a las técnicas compresivas y en tratar inicialmente optar por un manejo médico si no hay etiologías de este tipo. El tratamiento estándar todavía no está claro, pero lo que sí tenemos claro es que lo ideal sería hacer una cirugía abierta por la técnica tradicional. Ahora todavía requerimos más estudios para tener como claro qué es lo mejor para estos pacientes a la hora de enfocarlos. Y ya con eso terminamos. Muchas gracias. Simón, muchas gracias. Muy clara la conferencia. Yo tengo algunas inquietudes. Eh, Nosotros coloquialmente hablamos del teorema, el quiste facetario de hoy será la transpedicular del mañana. ¿Y por qué hago este comentario? Porque uno cuando reseca un quiste facetario, pues usualmente le tiene que transgredir la faceta y esto puede generar una inestabilidad en el futuro. También me queda duda, yo sé que dijiste pues que era mejor no fusionarlo, pero también me queda duda cuando con mucha frecuencia se asocia un quiste facetario de una hernia discal y entonces yo no sé si uno sacando el quiste y la hernia genera una inestabilidad y tal vez en esos casos eh, sería mejor hacer una fusión de entrada. Quiero ir a Gustavo y a los expertos en este tema que nos den su opinión, porque para mí realmente es- tengo muchas dudas con este tema. El doctor Carlos Mora, adelante. Aló, doctor Gustavo, Nacho, buenos días. buenos días. Nacho, el tema es realmente muy interesante porque inclusive en revisiones recientes no se ha podido establecer qué pacientes se deben fusionar o no.
Los quistes facetarios está claro que denotan inestabilidad del segmento y por lo tanto, digamos que siempre va a estar en duda qué pacientes se benefician o no de fusión. Recientemente se han, digamos, publicado o se han revisado clasificaciones de los quistes facetarios y tratan pues como de estratificarlos en varios grados y se considera que quistes de un volumen significativo que inclusive erosionan y se asocian a una artrosis facetaria importante, grado 2 o 3, pues son quistes que realmente es poco probable que mejoren o que se resuelvan simplemente con una resección y descompresión. Entonces, pues parece ser un tema que todavía depende mucho como de otras características, como bien lo dijo Simón, de la presencia o no de inestabilidad, y yo me basaría también mucho en la presencia o no de dolor axial. Un paciente que se presente con un quiste facetario y que tenga síntomas radiculares y además de eso tenga un dolor axial significativo, obviamente, digamos, sin otras causas evidentes en las imágenes, es muy probable que la inestabilidad sea una causa importante y por lo tanto de entrada se pueda ofrecer algún procedimiento de fusión. Digamos que yo he tenido varias recurrencias de quistes facetarios cuando únicamente los llevo a resección y eso es como lo que definitivamente hay que estratificar un poco más o describir un poco mejor cuáles son los pacientes que definitivamente hay que fusionar de entrada. Algo que definitivamente si no hago es funcionar los quistes. Digamos que en las personas que se dedican mucho al manejo del dolor hay como esa tendencia únicamente a puncionar los quistes y hacer algún tipo de manejo intervencionista del dolor, pero ya sabemos o ya se sabe que el riesgo de recurrencia definitivamente es muy alto. Entonces, muy probablemente el trabajo antes de tomar la decisión de fusionar o no es estratificar bien o describir bien qué pacientes tienen una franca inestabilidad. Pues los pacientes con espondilolistesis está claro que se deben fusionar. Los pacientes que tienen artrosis facetaria significativas, grado 2 o grado 3, grado 4, parece que ya pues obviamente están anquilóticos y no se benefician de fusión, y los pacientes que en su presentación, además de los síntomas radiculares, tienen dolores axiales crónicos y recientemente se han descrito una cantidad de escalas de dolor que tratan como de definir cuál es el dolor de inestabilidad. Entonces el paciente que tiene digamos que un empeoramiento dinámico muy claro de su dolor axial, pues pareciera que es un paciente que se beneficia de fusión. Pero nuevamente es un tema que es todavía difícil de analizar. Bueno, hay un fenómeno que yo no sé si a ustedes les pasa o es que yo no tengo pues como la habilidad para operar a estos pacientes, pero cuando el quiste facetario es de L2, L3 o L3, L4, llega un momento en que ya uno no distingue el quiste de la faceta y con la pinza Kerrison, con la idea de uno descomprimir la raíz, porque finalmente ese es el objetivo, muchas veces se queda uno con la faceta inferior en la Kerrison. Entonces siempre queda uno con la angustia de que dejó inestable al paciente. Como les digo, esto pasa en L2, L3 y L3, L4 que tienen unas articulaciones más delgadas. Y entonces, si además de eso tiene que resecar uno el disco yo creo que está uno generando una inestabilidad. Me gustaría saber si a Gustavo le ha pasado eso y cómo hace para evitar no lesionar la faceta sacando un quiste de estos, porque llega un momento en que para mí es imposible distinguir el quiste de la articulación. Pues Nacho, yo quistes, yo creo que quistes lumbares altos no he operado, pero sí he operado quistes facetarios en la columna cervical. Y digamos que en la columna cervical
sí trato de ser como muy estricto con los RX dinámicos, y lo que yo he encontrado es que en general se asocian a inestabilidad. Entonces yo los quistes facetarios en la columna cervical e inclusive operaría alguno en la unión cérvico-torácica, los instrumentos, o sea, hago la descompresión, reseco el quiste, los instrumentos. Quistes tan altos en la columna lumbar no, creo que no he operado, pero realmente, pues obviamente como el volumen de las articulaciones es menor y como las facetas allá arriba son más sagitales, es probable que la resección facetaria también sea un poquito más inductora de inestabilidad. Pero no he tenido quistes facetarios lumbares altos, pues como alguna precaución, no sé, me imagino que sería únicamente resecar el quiste facetario, y en los casos pues que exista alguna duda, pues siempre tener la disponibilidad del instrumental para resolver de forma como adecuada la situación que se presenta en cirugía. Pero en la columna cervical, yo creo que los quistes facetarios siempre se asocian a una macroinestabilidad muy evidente, no como la microinestabilidad de la columna lumbar, que uno no sabe si instrumentarlo o no. En la columna cervical pienso que siempre se asocia a inestabilidad. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario? El doctor, sí, adelante, doctor Perilla. Buenos días, doctor Ignacio, a todos. Disfruté mucho porque la revisión es bastante buena. Primero, mis felicitaciones. Segundo, como se ha dicho, es muy claro que todavía no entendemos bien cuál es la fisiopatología de esta entidad. Lo que sí es cierto es que las nuevas clasificaciones tienden a mostrar que hay una unión muy clara entre la enfermedad degenerativa de la columna, especialmente como lo mostraron en los sitios de mayor movilidad y mayor estrés de las articulaciones, para que estos quistes en más de un 90% sean relacionados con un proceso degenerativo. Y si ustedes recuerdan la edad de los pacientes, la mayoría de estos quistes son de personas adultas. Eso es lo primero que quiero enfatizar. Segundo, en mi experiencia, que siempre me fijo desde hace mucho tiempo en la presencia de quistes, esa es la constante. Y si ustedes miran en una placa lateral y una placa AP, sobre todo de resonancia, y miden la altura del disco, que eso es una cosa que yo vengo haciendo rutinariamente, en el lado del quiste la altura es menor del lado del quiste, porque lo primero que se presenta es una debilidad y una degeneración del disco a ese nivel, que sobrecarga la faceta y hace que se cree esa microinestabilidad de la cual el doctor Gustavo ha hablado muy claramente. Bajo esos conceptos, muy seguramente estos quistes se forman al debilitarse, como bien lo mostró el doctor en su exposición, de las capas, y eso hace que en muchos tratamientos que solo se hace fenestración se esté condenado a que el quiste se reproduzca. Y eso han mostrado los diferentes autores. Por eso muchos son más agresivos a nivel de hacer una intervención facetaria para tratar de eliminar realmente la causa. Yo, en mi experiencia, ¿qué hago? Reseco la faceta, reseco el quiste y hago una fijación facetaria con artrosis biológica, más una nucleoplastia, porque esos pacientes, ese es uno de los estadios, y muchas veces los quistes se acompañan en el canal lumbar estrecho y en la hipertrofia facetaria. Y si ustedes ven fisiopatológicamente qué tiene el quiste adentro, siempre tiene calcio. Entonces es una de las manifestaciones de la degeneración. Es una patología fascinante que tenemos, y me parece muy bien que le han tenido, porque además causa un dolor crónico, y un dolor crónico porque desmembraniza mucho más que una compresión por hernia discal la raíz, por el tiempo en que se va colocando, y eso hace que la recuperación del dolor. Igualmente creo que el doctor que habló anteriormente
perdóneme que se me olvidó si era el doctor Gutiérrez o González. Gustavo Giraldo dijo una cosa muy importante, es la consideración clínica del dolor axial. Eso es importantísimo porque eso nos habla a nosotros realmente de la alteración facetaria y la micromovimiento que se causa sobre todo en región lumbar. En región cervical, obviamente, como los movimientos son más amplios, pues se hace más evidente. Yo tampoco he tenido oportunidad de ver muchos, si acaso uno, alto, L3, L4, y tal vez porque el paciente tenía ahí una espondilolistesis. Son mucho más frecuentes, obviamente, como lo demostraron en esas áreas, y por eso yo sí quiero recalcar que en la clasificación que yo he presentado y que está publicada, cerca de publicarse en el World Neurosurgery, en los tipos de estenosis del canal lumbar que yo propongo, una de esas es la presentación de quistes facetarios como una etapa inicial antes de tener un componente óseo mayor. Gracias.